Esto es otra curva, otra pandemia. Durante años, el número de autoexcluidos y de las personas que reciben tratamiento en las asociaciones contra la ludopatía no ha parado de crecer. Aumentan de manera alarmante los casos de ludopatía. Los ludópatas que reciben son cada vez más jóvenes. La nueva mina de oro del negocio del juego es la apuesta deportiva. Es un tema muy preocupante, cada vez más casas de apuestas. Se inició un debate público que acabó en la Ley Garzón. De aprobarse, no volveremos a escuchar ni ver un solo anuncio en radio, tele ni plataformas de intercambio de vídeo, salvo en la franja que va de 1 a 5 de la madrugada. Parece un avance importante, sin embargo, no es suficiente y a la vista está que tampoco ha sido tajante. Durante la pandemia los casos volvieron a explotar, especialmente entre los más jóvenes. Y en esta situación, las autoridades andaluzas siguen reduciendo los presupuestos de estas asociaciones. Desde el 2008 están cayendo los presupuestos de drogodependencia y adicciones, ¿no? Entonces, cada año nos bajan un poco más lo que es la asignación para tratamiento y prevención de drogodependencia y adicciones. Mientras, bonifican a la industria del juego con ayudas y reducciones fiscales. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Tiene España un problema con el juego? La más elemental indagación antropológico-cultural, nuestros ancestros optaron por la gran epidemia de las adicciones de la próxima década. Salones de juego, bares, múltiples máquinas. La oferta es cada vez más amplia. La ludopatía se ha extendido entre los menores. La industria del azar, un negocio de más de 40.000 millones de euros, se ha instalado en la vida de los más vulnerables. Mucho va dirigido a los jóvenes. Primero, me gustaría hablar de por qué apostamos. Si fuéramos completamente racionales, los seres humanos no apostaríamos. Todas las apuestas están diseñadas para que la casa gane. The house always wins in the long run. A largo plazo, por cada 5 euros apostados, estadísticamente la ruleta te devuelve 4,74. En las tragaperras, muy parecido, 4,5 como mucho por cada 5 euros apostados. Sin embargo, los humanos no analizamos las situaciones de forma totalmente racional. Por ejemplo, si se nos presenta la siguiente pregunta, la mayoría prefiere los 5 euros seguros a el 80% de posibilidad de llevarse 6,25, cuando realmente estadísticamente tienen el mismo valor. Sin embargo, si vamos cambiando el riesgo y la recompensa, cuanto mayor es el riesgo pero mayor es esa recompensa, más y más gente va prefiriendo el mayor riesgo. Esa posible recompensa es la clave para entender por qué apostamos. En 1955, B.F. Skinner ya comenzó a hacerse esas preguntas. Skinner entrenó a una rata para que presionara una palanca y obtener así bolas de comida. Pero si se le servía el alimento de forma arbitraria, si la rata no sabía cuándo iba a recibirlo, presionaba la palanca una y otra vez. El experimento funcionaba con palomas y también con humanos. And that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. And that's a really key point about gambling. It's not just the winning that counts. It's the taking part, and the taking part repeatedly when you don't win is as activating to a gambler as the winning. No habíamos previsto que los drogadictos que anticipan una dosis de cocaína tendrían el mismo aspecto que los individuos sanos cuando anticipan una recompensa monetaria. When you're sitting in a fixed odd terminal, you're getting this every 20 seconds. Yeah. So you can have hundreds of them. La historia de las apuestas ha tenido muchos vaivenes. En España solo las loterías eran legales hasta el 77, año en el que se legalizaron todos los juegos de azar, con una condición, que los casinos tenían que estar a al menos 29 kilómetros de distancia de los núcleos urbanos. En esa época se hicieron estos casinos míticos como el de Torredoblón, el de Monte Picayo en Valencia o el Casino Barcelona. Al mismo tiempo se comenzaron a instalar las máquinas tragaperras en bares y en los restaurantes. España se convirtió en uno de los países con más máquinas tragaperras del mundo. En el 85 tenía 300.000 máquinas. Ante tal subida, en el 89, se limita el número de máquinas por bar y aumentan los impuestos. Esto hizo que bajaran las máquinas a 200.000. Sin embargo, la ludopatía ya se había convertido en un problema en este país. Y los expertos estaban avisando de los peligros.
Es en los años 90 cuando empiezan todo este tipo de investigaciones para saber cuál es el alcance del problema, y la mayoría de las encuestas concluyen que alrededor del 1,8% de la población en España, en los 90, era ludópata. Es verdad que el número de tragaperras se estancó. Sin embargo, en los 2000, la industria de las apuestas iba a conseguir su mejor arma. Apuesta por ti. Las apuestas deportivas venían desde al menos 2004, cuando el Betis se convierte en el primer equipo con patrocinio de una casa de apuestas, Globet. Lo seguirían Sevilla, Real Madrid, Español, Valencia, Mallorca. Prácticamente todos los equipos de la liga han tenido patrocinio de la casa de apuestas. Cuando se regularon las apuestas deportivas en 2012, sus números ya eran enormes. Y en 2016, las apuestas deportivas se convirtieron en el tipo de apuestas más jugadas del país. Desde ese momento, los expertos ya estaban avisando de los peligros de las apuestas deportivas, de su capacidad de adicción. Las apuestas deportivas tenían los ingredientes perfectos, básicamente. Primero, porque eran tan inmediatas como las tragaperras. Otra variable adictiva es la ilusión de control o sesgo cognitivo. El ludópata cree que su conocimiento del deporte en cuestión, de fútbol, de tenis, lo que sea, va a ayudarle a ganar, cuando realmente varios estudios ya han puesto esa creencia a prueba, haciendo que apostadores profesionales, ¿no?, que tienen gran conocimiento del deporte, y otro grupo, apostadores que desconocían totalmente el deporte, no sabían ni las reglas, apostaran en una serie de partidos. Y el resultado es que no hubo diferencias significativas, y esto se ha repetido varias veces a lo largo de diferentes estudios, y los resultados son prácticamente siempre muy parecidos. Lo único que les faltaba a las tragaperras para ser la máquina adictiva perfecta era el ambiente, que estaban confinadas en bares y en restaurantes. Sin embargo, las apuestas deportivas nacen en entornos familiares, en sitios agradables, lugares de comunidad. El sector reforzó estas variables adictivas de las casas de apuestas a través de una inversión multimillonaria en publicidad. Acentuaron esa noción de familiaridad del entorno a través de anuncios como estos. Puedes encontrarnos en cualquier lugar del mundo. ¡Gané! Siempre utilizando humor, amigos, famosos, y también reforzando el sesgo de control a través de anuncios pues que se ponen a hombres de ciencia o te ponen con muchísimos numeritos y como pantallas muy tecnológicas para creer que tienes control o que buscas la suerte. La suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. Los anunciantes explotaron imaginarios o deseos, conceptos como la masculinidad, el éxito, el poder. Exactamente igual que hizo la industria del tabaco. Este es el mundo Marlboro donde se vive el sabor, la emoción, la aventura. Venga al sabor de Marlboro. Todo este proceso publicitario ha normalizado la apuesta deportiva. Hombre, no. Sí. Hasta tal punto que los jóvenes españoles consideran el juego y la apuesta como una opción más de diversión en grupo. La cuestión es que el ocio que se está instaurando tiene que ver mucho con el juego. Volvemos a la comparación con la industria del tabaco, que se dio cuenta de que no iba a hacer negocio con fumadores casuales, necesitaba adictos. Por eso durante años fueron cambiando sus productos para que fueran más y más adictivos. Por ejemplo, seleccionando genéticamente plantas de tabaco con más nicotina, añadiéndole mentoles, azúcares, broncodilatadores, componentes del amoníaco. Pues lo mismo pasa con la industria de la apuesta. Sus ingresos dependen enormemente de crear ludópatas, no de jugadores casuales. Ya en los años 90 se sabía que un pequeño porcentaje de jugadores acumulaban el 88% de todo el gasto efectuado en los casinos españoles. Y estudios más recientes, como por ejemplo en Canadá, mostraban que solo el 4% de los jugadores apostaban más del 50% de todo el dinero. La industria buscó adictos y los encontró. Piensa. Apuesta. Aunque la industria repite que el nivel de jugadores problemáticos es del 0,3%, estos estudios están hechos por la propia industria. Es decir, tanto Carlos Lalanda como José Antonio Gómez González tienen conexiones con el juego. Carlos Lalanda es abogado del sector y José Antonio forma parte de FEMARAE, que es una federación de empresarios del juego. Y también están intentando obtener legitimidad a través de un profesor que está a sueldo del propio sector. Igual que pasaba con la industria del tabaco cuando comisionaba estudios científicos para acallar o para desviar la atención de los problemas que causaba
fumar. Las encuestas del Ministerio hablan de que el juego problemático es del 1,6% y el patológico el 0,6%, y que ha crecido ligeramente en los últimos años. Sin embargo, esto no concuerda con otros datos como la subida de los autoexcluidos o con lo que organizaciones como Malager, que tratan a los enfermos, están experimentando. Nos han pedido información pues entre 15 o 20 personas semanales, ¿no? Venimos viendo a lo largo de 2-3 años atrás que las edades con las que se llega a tratamiento son cada vez menores. Por tanto, lo que nos estamos encontrando son con pacientes con una media de 20 a 25 años. Eso me parece un problema bastante importante. El sector encontró el mejor objetivo en los jóvenes de renta media-baja, los hijos y las hijas de las clases trabajadoras. Los jóvenes, para empezar, son más susceptibles a engancharse a algo. Entre otros aspectos sociales, también tiene que ver con el desarrollo cerebral de los jóvenes. Esta parte del cerebro es el sistema límbico. Es responsable de nuestros instintos básicos y nos recompensa con dopamina cuando cumplimos funciones para mantenernos vivos, como comer, estar seguros o tener relaciones sexuales. Pero también produce dopamina con el consumo de drogas, con los estimulantes o con las apuestas. Tras un uso abusivo prolongado, este continuo estímulo de dopamina hackea, de alguna manera, esta otra parte del cerebro, la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y del control de los impulsos. Una vez hackeada esta parte, el sistema de recompensa comienza a creer que la droga es la función de supervivencia más importante, relegando otras funciones vitales a un segundo plano. Y los jóvenes tienen esta corteza, este muro, menos desarrollado, es más débil. Y a pesar de esta debilidad, la industria del juego dirigió publicidad destinada básicamente hacia ellos. Mucha gente joven hoy, ¿eh? ¿Tú qué edad tienes? 21 años, soy becario de Codere. Los jóvenes son más susceptibles a la publicidad que usa a sus referentes, ya sean deportistas, cantantes, no tengo fallos, o actores. Y también lo intentaron con streamers cuyo público es extremadamente joven. No solo el conocido caso de Ibai. Casas de apuestas pagan mucho. ¿A ti te lo han ofrecido? Sí, bueno, a mí y a un montón de gente. Es que también lo intentaron con otros como el Choca. De momento de ninguna empresa. Y encima las de casas de apuestas, evidentemente las rechazo, que son la mitad de las propuestas que me hacen son de casas de apuestas. El problema es que una vez hackeada esta corteza, este muro, es muy difícil volver a repararla. Claro, la adicción está ahí siempre, es decir, no vas a jugar a lo mejor y por lo tanto no vas a tener ningún conflicto, pero tienes que aprender que tú tienes en tu vida una limitación y esa limitación van a hacer las apuestas y van a hacer los juegos de azar, ¿no? Por otro frente, la industria de las apuestas ha atacado discriminadamente a los sectores más pobres de la población, utilizando datos de terceras personas y dirigiendo anuncios a personas con ingresos bajos en Internet. Estas dos estrategias convergen en algo que yo creía que iba a ir desapareciendo pues, en la época digital que estamos viviendo. Las casas de apuestas se han duplicado. Esta es la calle con más salones de juegos de toda España. El aumento del número de las casas de apuestas en la capital. Los locales de apuestas han crecido continuamente en España, incluso durante la crisis, centrándose especialmente en los barrios más humildes, en Madrid, en Málaga, en Sevilla. En todas se repiten la misma historia. Y a pesar de que los menores tengan legalmente restringida la entrada a estos locales, la realidad y las encuestas te dicen algo completamente contrario. Un estudio en Aragón mostró que el 18,9% de los menores apuesta de manera presencial y el 6% podría tener problemas con el juego y el 3,3% ser adictos ya. Los menores y los jóvenes han normalizado la apuesta. Si vienen con un problema instaurado de adicción con 20 años porque han empezado a jugar antes. La cuestión es que el ocio que se está instaurando tiene que ver mucho con el juego. Tiene que ver con la falta de alternativa de ocio que tenemos los jóvenes que somos de un barrio normal. Al final tú cuando entres a la casa de apuestas no solo vas a jugar a la ruleta y no solo vas a hacer una apuesta deportiva, te van a poner el partido del Madrid que es de pago, el partido del Barça lo vas a poder ver gratis, la cerveza va a estar a 50 céntimos, te van a invitar a un café y te van a dar las condiciones perfectas para que tú estés ahí cómodo y apuestes tranquilamente. Esto, la alternativa de ocio para los jóvenes es un problema institucional. Islandia, por ejemplo, solventó una epidemia de alcoholismo y drogadicción en los años 90 a través de diferentes medidas políticas. Entre ellas, enormes inversiones en centros deportivos y actividades culturales. El porcentaje de consumo de alcohol entre los jóvenes pasó de un 42% en el 98 a un 5% en 2016, y también ocurrió lo mismo con el cannabis o con el tabaco.
Aquí las instituciones han facilitado el auge de la industria de la apuesta. A pesar de que en los últimos años la industria ha crecido enormemente, se recaudan cada vez menos impuestos. Sin ir más lejos, durante la pandemia se dispararon las ayudas a este sector. En parte, ayudas directas por considerarse hostelería legalmente y también rebajas fiscales, reduciendo los impuestos que se tienen que pagar de las máquinas tragaperras, por ejemplo. Y al mismo tiempo están reduciendo el presupuesto que va destinado hacia estas asociaciones, como Malager, que se dedican a tratar a los ludópatas y a los familiares. Desde el 2008 están cayendo los presupuestos de drogodependencia y adicciones, ¿no? Pues en esta federación habrá unos 30 puestos de trabajo, ¿no? Estos puestos de trabajo cada vez son más precarios, entonces esto hace que nos estemos desanimando, ¿no? En noviembre se presentó el Real Decreto para prohibir la publicidad y dejarla limitada a un horario de 1 a 5 de la madrugada. Sin famosos, sin publicidad física en los estadios o en la calle y sin bono de bienvenida. A esa hora todavía hay muchos jóvenes que siguen estando y ¿por qué no se hace igual que con el alcohol o con el tabaco? Que no hay ninguna hora para que se pueda anunciar. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia está estableciendo el gobierno para un tipo de adicción que no sea iguales a las otras? Esta ley también le parece insuficiente al 87% de los consumidores, que cree que se tendrían que prohibir directamente la publicidad de las casas de apuestas. El otro frente de batalla, el de los locales de apuestas físicos, es competencia de las comunidades autónomas. Y muchas de ellas ya han comenzado a aumentar la distancia que separa las casas de apuestas y los centros escolares. Cantabria, Valencia, Extremadura, Canarias, País Vasco, todas han aumentado esta distancia o están en trámite de hacerlo. La Junta de Andalucía también, diciendo que revolucionaría la lucha contra las apuestas. Y la última legislación pasó de 100 metros de distancia que se tienen que cumplir entre una casa de apuestas y un colegio o un instituto a 150 metros. Yes. Mientras otras comunidades están aumentando hasta 500 como Valencia, Junta de Andalucía 150 está bien, 150. Bueno, esto no es suficiente para muchos consumidores, pero tampoco para muchos ayuntamientos que intentaron aumentar esa distancia, pero no han podido porque la justicia les suspendió cautelarmente la limitación, alegando consecuencias económicas al sector del juego. Consecuencias económicas. El caballo de batalla. It's the economy, stupid. Es verdad que el juego mueve mucho dinero. De hecho, es más grande que la industria del deporte en el mundo. En España representa el 0,45% del Producto Interior Bruto y recauda 1.300 millones de presupuesto. Pero eso es solo el 0,22% del presupuesto público, así que relax, ¿eh? El sector privado dice que genera 47.000 puestos de trabajo directos y 170.000 indirectos. ¿Pero qué tipo de puestos de trabajo? Echad un vistazo a la entrevista de Dímelo a la cara con una ex trabajadora de una casa de apuestas. Pero vamos, lo aconsejo ver, pero os resumo. Básicamente son trabajos precarios, bastante peligrosos y además con muchas cosas ilegales relacionadas. Pero incluso creyendo los datos del sector, para crear 220.000 puestos de trabajo han generado 280.000 ludópatas como mínimo. Algunas estimaciones, las públicas, calculan que mucho más, utilizando tácticas que se han centrado en atraer a los más vulnerables. El juego va a seguir estando ahí, pero quizás también a lo mejor pues vamos a dejar de llamar la atención a una serie de chavales jóvenes que pues que están en formación y precisamente pues ese tipo de publicidad le hace mucho daño, y no porque lo diga yo, ¿eh? Esto ya lo dicen expertos. Los ludópatas y las organizaciones se enfrentan a tiempos duros. El confinamiento ha disparado los casos, están perdiendo el apoyo de las instituciones. De hecho, en Andalucía, que esto ya vamos en la repanocha, la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con una plataforma para el juego sostenible, que suena muy bien, ¿no? Pero que realmente es una plataforma que está constituida por empresas del sector. Y encima la nueva ley tampoco va a ser suficiente para paralizar toda esta sangría. Se ha quitado la publicidad del tabaco y sigue habiendo carreras de motos, carreras de coches, y parecía que no iban
a existir esa parte y sigue existiendo, ¿no? Yo creo que con la publicidad del juego pasará igual, ¿no? Ni la MotoGP desapareció, ni el tabaco, desgraciadamente, desapareció. Pero al menos sí que hemos conseguido aplanar esa curva, que entonces fue un problema de salud pública.